Bueno, la charla no puede empezar sin agradeceros primero a todos vosotros el esfuerzo de dedicarle un sábado a disfrutar con amigos, que creo lo más importante, también aprender, que compartamos todos juntos. Yo lo diré al final de la charla, pero el resumen final es que ojalá de esta charla saquéis algo. Una pequeña inspiración, quizás algún detalle, quizás alguna técnica, algo que cuanto menos os haga sentir que ha valido la pena en estar aquí. Estoy aquí gracias a una serie de personas, aparte de una serie de marcas, pero detrás de todas las marcas hay personas, que eso es realmente lo más importante. Entonces, en primer lugar, Javier, muchísimas gracias por pensar en mí para formar parte de este evento. Es un honor estar aquí, es un honor compartir cartel con mi amigo Héctor. Eres especial, eres único, tío, y después de lo que acabas de darnos, pues va a ser difícil. Pero bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio. Sí que ha venido muy bien el hecho que hayas salido, si hayas despejado un poquito, no va a ser tan emotivo, pero bueno, van a tener otras cosas. Y por supuesto, gracias a la asociación, seguir así es la clave, es la única forma de que la acuariofilia crezca, que estemos cerca, que estemos unidos y todos rememos hacia adelante. Nosotros lo tenemos en nuestra asociación del Rescaping. Ahora, el año que viene, tenemos ya 10 años de concurso. El tiempo pasa, nos vamos bien mayores. Seguimos estando, por desgracia, casi los mismos con algunos jóvenes. Hay que ver qué está pasando ahí para que cada vez traigamos a más jóvenes con nosotros, que eso sería fundamental para que las cosas sigan creciendo. Por supuesto, os invito a todos los que os gusta el paisajismo que por favor participéis. Por el hecho de participar, por el hecho de disfrutar, por el hecho de pasar un fin de semana con todos nosotros, que para eso está, realmente. Y por supuesto, gracias a toda la gente que soporta este evento. Los ganadores, prefiero nombrar las plantas, las activamos. Los más que los utilizaremos es de Riverest, la urna y demás es de Crioscape. Sera, por supuesto, todo lo que pone, que nos pone Héctor. Y por supuesto, Chihiros, que aporta la luminaria. Vamos a empezar, vamos a darle caña, vamos a disfrutar y vamos a empezar. Lo bonito que es probarle el ordenador. Ahora que te haya cambiado la sombra. Y aunque hay veces que tenía que ponerlos, porque para mí compartir con Héctor es experiencia especial. No es un vínculo muy bonito que nace en Colombia y que va a seguir, obviamente. Hablar de Ibagún y de Brasilia, ¿pensáis que están correlacionados? ¿Cómo? ¿Pensáis que dónde está el vínculo entre el estilo brasileño y el Ibagún? ¿Pensáis que lo hay? La ropa. ¿Por qué? Porque el Brazilian Style se hace con ropa. No siempre. ¿De acuerdo? Pero hay un vínculo muy claro. ¿Vale? Hacia el final de la primera parte, que hablaré de Ibagún, empezaréis a entender dónde está el nexo y cuándo está el nexo del inicio del estilo brasileño. Y veremos cómo hay muchos elementos. ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando. ¿Por qué hablar de Ibagumi? Hace, diría que 14 años, entro a una tienda muy pequeñita de Valencia. Entro a una tienda muy pequeñita de Valencia, muy pequeñita, y lo primero que hago nada más abrir la puerta es ver esto a 1,5 metros de mí. Nos vamos a retrotraer hace 15 años. Yo era la primera vez que veía un acuario tapizado. Y al ver esto dije, Dios mío, esto es posible. Esa fue mi entrada en paisajismo acuático. El ver por internet que hay una tienda en Valencia, además a 2 paralelas de mi consulta, y entrar por la puerta y ver ese acuario. Claro, cambió por completo mi forma de ver la acuariofilia. Y desde el primer momento generó en mí el decir, madre mía, es que esto es posible. Obviamente esto no se parece nada al Amazonas, esto es paisajismo acuático, estamos hablando de otra cosa. Pero si pensamos en la acuariofilia que hacía hace 15 años y ver esto, yo dije,
necesito aprender de eso. Y así nació mi pasión por el aquascaping, que por desgracia ha pasado más allá de pasión. Porque en una ocasión he sido excesiva. Pero me atrae aquí, me ha llevado a varios países del mundo a hablar de lo que más me gusta, sinceramente, y solo me salva que tengo otra profesión, y así hace que profesión y hobby no estén unidos de la mano, que a mí creo que es positivo. Bueno, ¿por qué hablo de Iwagumi? Hablo de Iwagumi porque los que más o menos conozcáis mi trayectoria, yo tengo la suerte en 2014 de ser, bueno, por aquel entonces enviaba siempre mis trabajos a PLC y conseguimos romper la barrera a los españoles del top 27, meternos en lo que se llaman los puestos de honor. Se me brindó la posibilidad de ir a la Enya Gallery, ahí a la Enya Party, digamos, que es en Niigata, en Japón, y cuando estoy en el avión, Yago Alonso me dice, oye Juan, que vas a formar parte, es decir, vas a ser la representación de España en un concurso de Iwagumi. Y ostras, ya voy, porque no me has dicho nada antes. Bueno, te lo quería guardar como sorpresa. ¿Y quién más participa? Y dice, Grigor Molinsky, y yo, perdón, el que acaba de ganar el IAPLC. Sí, Dave Chow, no sé si lo conocéis, había ganado el IAPLC en 2011, 2008, 2009, una institución, sigue siéndolo. Polishuk de Ucrania, que por aquel entonces era de lo mejorcito de Europa que había, ahora ya lleva unos años retirado. Wang Chao, quizás el mejor de los chinos que ha habido, pero también lleva un par de años que no ha participado. Y yo digo, ¿qué cojones voy a hacer yo, que este es mi tercer acuario de aquascaping, ahí? Pues bueno, ahí estuvimos, lo disfruté muchísimo. Bueno, este es, para los que no os conozcáis, este es Polishuk, este es Wang Chao, este es Dave Chow y este es Dave. Nos pusieron ahí la piedra, una piedra muy similar a la que vamos a utilizar hoy, la Serium como tal. Esta se la denomina Riveres Multilayer, pero si no es una Serium, es una prima hermana, ¿de acuerdo? Más lineal. Y esto me llevó a poder conocer al creador, al origen del Iwagumi, que es Takase. Es aparte de, se puede decir, origen del aquascaping como tal, ¿de acuerdo? No del acuario implantado. No, es que las canas son hace 3 años, 3, 4 años, que es mi segunda hija. Entonces, Daniela sabe perfectamente y yo me encargaré de todos los días repetirse a lo largo de mi vida, que gracias a ella yo empecé a tener. Ella me echó los años. Entonces, cuando me dijeron de qué puedes hablar, yo he hablado de varias cosas, se me ha visto en varios sitios y dije, no, vamos a hacer una presentación totalmente nueva. El Iwagumi es un estilo del que veo mucha información, mucha desinformación también. Entonces, os voy a dar mi punto de vista, mi punto de partida del Iwagumi, que es una parte... Es decir, Iwagumi es toda formación de arroces, ojo, ¿eh? Y todo es Iwagumi y todo está bien hecho, por supuestísimo, no estoy diciendo lo contrario, pero muchas veces, y es a lo que quiero ir, se habla de Iwagumi de forma muy genérica y con los conceptos no especialmente claros, ¿vale? Nosotros tuvimos la suerte aquí, José Ángel Sales, invité a Masashi Ono a mi casa, a mis padres, ya en 2018, ya han pasado 6 años, tampoco tenía canas. Esa foto no es, la de arriba no es esta. ¿Veis? En 6 años todavía no tenía canas. Tuvimos la suerte de compartir varios días, fueron 4 o 5 días de workshops, de seminarios con él. Él se brindó absolutamente a darnos todo lo que él conocía al respecto y fundamentalmente trabajamos Nature Aquarium, pero también trabajamos parte de Iwagumi. Y la filosofía de Iwagumi que os voy a transmitir yo viene directamente de Masashi, que a su vez él ha aprendido de a mano, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de una filosofía de Iwagumi que no se centra en las montañas, sino al contrario, se centra en el mundo sumergido, ¿vale? Que cada vez está más de moda. Y muchas veces cuando hablamos de Iwagumi hablamos de representación de montañas y vais a ver cómo es exactamente lo contrario, ¿de acuerdo? Vamos a ver.
¿Cómo apreciar el Iwagumi? En la naturaleza lo tenemos en todas partes, ¿de acuerdo? Si veis estas fotos, incluso os diría que más que Iwagumi me recuerdo más a Brazilian Style, ¿cierto? Pero también el Iwagumi puede ser inspirándonos en cosas terrestres que para todos nosotros es muchísimo más fácil, ¿verdad? Pues ambas sirven como referencia. Pero si estamos trabajando en un acuario y les estamos dando un hábitat a los componentes de ese acuario, es más razonable que nos basemos en este tipo de diseños a la hora de analizar un Iwagumi, ¿de acuerdo? Y este es el tipo de filosofía que yo he tenido la suerte de aprender y que os quiero transmitir hoy. No es tan complicada. Muchísimas veces cuando hablamos de Iwagumi la gente es como, ostras, es que no lo terminamos de entender. Obviamente la filosofía del Iwagumi va mucho más allá de lo que vemos, de lo mundano, y pasa a lo trascendental, pero es que los japoneses son muy así, ¿de acuerdo? Pero los conceptos para poder entender la filosofía del Iwagumi los vamos a entender todos ahora en un momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver. No os pido, no os estoy pidiendo nada complicado, ¿de acuerdo? Pero viendo esa foto, alguna regla de composición, algo, alguna interacción entre los elementos. ¿Alguien podría decirme algo? Punto focal. El punto focal. De eso hablaremos en la última parte de la presentación. Profundidad. Profundidad, punto focal. ¿Os habéis dado cuenta que estamos hablando de aquascaping? Porque aquí somos muchos aquascapers, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poquito más adentro. Os pongo esta. Textura y color, nos vamos acercando un poquito más a donde quiero ir. Profundidad. La profundidad. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo son las piedras? ¿Son todas del mismo tamaño? ¿Verdad que no? ¿Verdad que veis que hay una interacción entre todas las piedras? Hay piedras más grandes, piedras más pequeñas. Entre medio de esas piedras grandes y las piedras pequeñas hay piedras muy pequeñitas, ¿cierto? Esto es lo natural, ¿de acuerdo? Entonces, como estáis viendo, cuando vemos un río, vemos que hay piedras pequeñas ubicadas alrededor de otras mucho más grandes, ¿de acuerdo? Y veis que hay incontables relaciones entre las piedras. El concepto del Iwagumi vais a ver cómo es una cuestión de relacionar unas piedras con otras para encontrar un equilibrio que genere una armonía que nos haga sentir bien. Y esa armonía, ese equilibrio entre las piedras, nos transmita belleza, ¿de acuerdo? No lo vamos a encontrar en todas y cada una de las composiciones que estamos viendo, ¿cierto? La naturaleza no es perfecta, pero ahí hay un principio que es el principio del wabi-sabi, que es encontrar la belleza en la imperfección, ¿vale? Y ese principio va a reinar en todo proceso de creación de Iwagumi. Y ahora entenderéis por qué, a pesar de las rígidas normas que a priori tiene. Una de las bases es la dirección. Fijaros que en el río siempre hay una dirección. Esa dirección, ¿cómo la denominamos los aquascapers? ¿El? ¿En inglés? ¿O en castellano? Empieza por F. Flow o flujo. ¿Cierto? En los ríos siempre vamos a ver una dirección de flujo. Y esa dirección de flujo tiene que ser absolutamente presente en cada una de nuestras composiciones como paisajistas. ¿De acuerdo? En el Iwagumi es fundamental y en el Brazilian Escape es fundamental. Fijaros que la orientación y el ángulo, ¿de qué depende? ¿Están todas las piedras orientadas en la misma dirección? No. Pero entre todas sí que vemos un flujo claro.
Esta es otra de las cosas que se nos tiene que quedar marcado en todo momento. ¿De acuerdo? Va a haber piedras que no estén en la misma dirección al flujo del acuario. Pero hay que pensar una cosa en el Iwagumi. En el Iwagumi, ¿qué vamos a representar? Vamos a representar un ambiente sumergido, en el cual esas piedras, ¿contra qué están luchando constantemente? Contra la corriente. La corriente del agua generalmente es una corriente de energía poderosa, ¿cierto? Va a transmitir muy fuerte. Entonces, a priori, una piedra en una corriente potente, si no está estable, ¿qué ocurre? Se la acaba llevando, acaba cayendo, acaba encontrando un punto de estabilidad, ¿cierto? Pues esto es uno de los principios básicos. Como habéis visto, vamos a tener que tener una buena relación entre piedras, en la cual vamos a hablar. Necesitamos que sea muy evidente el flujo del agua, pero tenemos que recordar que no todas las piedras van a estar siempre direccionadas en la misma posición, pero que no puede haber una sensación de desequilibrio entre esas piedras. ¿De acuerdo? Y esto ya lo he comentado. Cuando encontramos que algo es magnífico, es fascinante, cuando existe el balance y la orientación de esas piedras y es perfecto. Pero ahora veremos que el concepto de perfección no es el concepto de perfección clásico del humano, que busca estructura, que busca que todo sea cuadriculado, que busca la clasificación. ¿De acuerdo? En la naturaleza esto como tal no existe. Esto es propiamente humano. Y una de las claves en la acuariofilia, en el aquascaping, es que no parezca que hay la mano del hombre detrás de cada una de las composiciones que realizamos. Está empezando, es muy filosófica esta primera parte, pero vais a ver cómo os voy a llevar claramente a lo que es la composición. ¿De acuerdo? Y como siempre hay corriente bajo el agua, las piedras nunca van a permanecer rectas, ¿cierto? Sino que van a inclinarse hasta encontrar un punto de estabilidad o tumbarse por completo. ¿Ok? Hasta aquí, sencillo de entender. Muy bien. Porque las piedras, como he dicho, se van a sentir afectadas por un flujo poderoso de energía. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre en el Iwagumi? Que la piedra principal, que todos conocemos, ¿de acuerdo? Va a tener que superar esa energía, es decir, va a ser todavía más poderosa que el propio flujo del agua, ¿de acuerdo? Tiene que ser una piedra, un elemento que nos llame poderosamente la atención, ¿vale? Que tenga mucha más energía que el propio flujo, ¿vale? Y ahora veremos cómo podemos encontrar una piedra que tenga estas características, ¿vale? Por tanto, ¿qué le ocurre a una piedra si está completamente en vertical? Mucha resistencia. Está generando una resistencia al agua enorme, ¿verdad? Por tanto, ¿qué es lo razonable? ¿Qué ocurre con esa piedra? Se tumbe por completo o se incline hasta que encuentre un punto de estabilidad, ¿cierto? Esto es lo más razonable, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando tú tienes el flujo del agua y tú tienes un elemento que está en cierto modo generando un obstáculo? Que tenemos dos zonas. Una zona de aposición de elementos. Aquí se van quedando arenas, se van trabando cosas, ¿de acuerdo? Por tanto, en esta zona van a ir aumentando los sedimentos y vamos a tener una zona de turbulencia, porque este es el flujo del agua, pero aquí se va a formar una especie de remolino, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir en esta zona? Esta zona se va a ir socavando y, sin embargo, en esta zona van a ir entrando sedimentos. ¿Entendible? Estas cosas que nos pueden parecer muy sencillas y muy naturales, muchas veces cuando nos vemos trabajando y haciendo Iwagumi, no lo tenemos en cuenta. Me voy a avanzar un poquito para que todo no resulte tan abstracto. Cuando nosotros pongamos nuestra piedra principal, aquí va a haber una región libre y aquí tiene que haber una montaña de sustrato que nos recuerde esta sensación, ¿de acuerdo? Además nos facilitará la creación del flujo. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Por tanto, como veis, vamos a tener una zona de deposición
y vamos a tener una zona que se va a ir generando cada vez una concavidad mayor debido a la turbulencia del flujo. ¿Ok? Por tanto, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de que va a haber una relación entre elementos, en este caso, piedra, porque el Iwagumi es una formación únicamente basada en piedras, ¿cierto? Y hemos hablado que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que esas piedras en todo momento están afectadas por un flujo de agua y que ese flujo de agua va a condicionar la disposición en las cuales las vamos a encontrar. ¿Ok? Hemos dicho que a pesar de ese flujo y de esa energía, sabemos que todas las piedras no tienen que ir en la misma dirección, porque sería algo realizado por el hombre. Es decir, vamos a encontrar un flujo claro, direccional, pero vamos a encontrar que hay muchos elementos que no tienen que coincidir exactamente con el flujo, a pesar con la dirección del flujo, a pesar de que se van a ver afectados por el mismo. ¿Ok? Y vamos a necesitar piedras de distintos tamaños. ¿Por qué? Porque en el río no vamos a encontrar la monotonía de todos los elementos iguales. No resulta tan complicado, ¿cierto? Pues esta es la base para la creación de un Iwagumi que tenga un aspecto sumergido. Muchas veces los Iwagumi, ¿con qué tipo de piedras los hacemos? Serio. Es, digamos, la básica, la habitual. Dragón. ¿Consideréis que son buenas piedras para recrear este tipo de filosofía? Es un depende tirando a no. ¿Por qué? Porque son piedras que nos dan unas consistencias en las cuales claramente nos indican que no han estado afectadas por el paso de los años, de los cientos y miles de años, por el agua. En realidad, y en cambio, nos cansamos de ver en todas partes Iwagumis hechos con este tipo de montajes. ¿De acuerdo? ¿Que están mal hechos? En absoluto. ¿De acuerdo? Podemos decir que son Iwagumis más centrados o basados en ambientes terrestres, donde tenemos una inspiración que viene de lo que nos es más fácil en realidad, que es conocer el mundo terrestre, no el mundo subacuático. No todos vamos al Amazonas todos los días. No tenemos el Amazonas americano, sí, pero el Amazonas no. Entonces, espero que este inicio, que ha sido un poquito más, he intentado hacerlo lo menos filosófico posible, pero que entendáis hacia lo que queremos representar con este estilo. ¿De acuerdo? Este es un acuario conocido por todos, que además ya tiene muchos años, ¿de acuerdo?, que explica perfectamente las bases de la filosofía que yo estoy transmitiendo en esta primera parte de la presentación. ¿De acuerdo? Este tipo de Iwagumi, que hay muchos tipos de Iwagumi, es el Iwaguma Sanzon. Sanzon quiere decir, son dos palabras, San significa tres y Zon respeto. ¿De acuerdo? Y aquí entra, que no vamos a entrar ahora, a un tipo de filosofía muy típica, tanto japonesa también como china, ¿de acuerdo? De los tres budas, pero no es el momento de meternos porque ya no viene al cuento, ¿de acuerdo? ¿Cómo nace el Iwagumi? El Iwagumi nace de un método tradicional de jardinería en el cual Takashi Amano observa, muy clásico de los jardines en Japón, en los cuales se utilizan piedras de dimensiones muy considerables, las cuales están dispuestas en posiciones de armonía y las cuales siempre están rodeadas o de plantas tapizantes terrestres muy bajitas o incluso de arenas, ¿de acuerdo? Incluso realizando ciertas morfologías en la propia arena, ¿vale? No es una reproducción en el acuario de ese concepto. Ese concepto inspira a Amano a crear el Iwagumi. ¿Me explico? Porque en ese concepto, si os metéis y lo buscáis un poquito, veréis muchos elementos verticales, muchos elementos en los cuales no hay ese concepto de río, que es lo que estamos buscando. ¿Vale? Por tanto, el Iwagumi Sanzon siempre va a ser una reproducción subacuática, ¿de acuerdo?, donde va a haber una regla primordial, que es la regla del 3. 3 elementos son los que rigen la composición.
¿De acuerdo? ¿Cuál es el elemento principal? El elemento principal es la piedra que se llama Oyaisi, que va a ser nuestro punto focal, que hablamos los aquascapers, ¿de acuerdo? Y esa piedra siempre va a estar situada más o menos en el punto del golden ratio, ¿de acuerdo? Tiene que ser un elemento lo suficientemente grande para que nos cautive, para que alcance esa sensación de poder, de energía superior al río. ¿Me explico? Por eso haberlo comentado previamente. ¿Todas las piedras sirven? No. ¿Todas las caras de la piedra sirven? No. Ahora hablaremos de la selección de esa primera piedra. ¿De acuerdo? Esa primera piedra, el Oyaisi, se tiene que completar con una tríada, por dos elementos más. ¿Cierto? Esas son el Fuku Ishi y el Shoei Ishi. ¿De acuerdo? Piedra secundaria, piedra terciaria. No le demos más importancia. Es fundamental las relaciones de tamaño entre ellas. Y ahí tenéis la regla. ¿De acuerdo? Si le damos un valor de 3 a la piedra principal, la secundaria, como mucho, tiene que ser 2/3 partes de la principal. ¿De acuerdo? Y la terciaria siempre tiene que ser al menos un cuarto más pequeña que la secundaria. ¿De acuerdo? Estas son las reglas de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Para crear la tríada en el Iwagumi Sanzon. Fijaros que ahí tenemos un acuario de 60 centímetros. Fijaros el volumen que ocupa la piedra. En una estructura que en este caso es triangular, y fijaros la altura que alcanza la piedra principal. Es muy importante que esta piedra principal supere los 2/3 del acuario, ¿de acuerdo? Incluso acercándose a 3-4 dedos de la superficie del agua. Necesitamos un elemento que sea muy poderoso, que realmente nos cautive, ¿de acuerdo? Pero, ojo, ¿qué ocurre si mi acuario es más grande? Si mi acuario es más grande, a la tríada le aumentamos el número de piedras. Ese número de piedras, su función son las piedras de sacrificio, ¿de acuerdo? El objetivo de esas piedras es facilitar la direccionalidad del flujo del agua. ¿Y qué ocurre cuando nuestro acuario es todavía más grande? Que la misma filosofía del Iwagumi Sanzon la vamos a poder aplicar a un segundo grupo de piedras. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis la composición, y si vuelvo hacia atrás, vemos que aquí tenemos el grupo principal, donde claramente esta piedra es la protagonista, perfectamente secundada por la piedra secundaria y terciaria y las shuteisis, las piedras de sacrificio. ¿Qué ocurre con estas piedras? Que muchas veces, una vez ya se ha desarrollado la fauna, muchas veces casi desaparecen o desaparecen por completo. ¿De acuerdo? Por eso se llaman piedras de sacrificio. Siempre va a haber un elemento que claramente capte nuestra atención y el elemento secundario va a complementar y va a seguir con las mismas reglas del Iwagumi Sanzon, pero no debe de capturar poderosamente la atención, como podemos ver aquí reflejado. Entonces, vamos a repetir algunas de las partes y vamos a ir paso a paso. ¿De acuerdo? Me apetece tener un Iwagumi que reproduzca esta filosofía y este trabajo. Pues vamos punto por punto. Y vamos a coger como referencia este acuario. ¿De acuerdo? Este es un acuario presentado este año por Masashi Ono al Kia. Y es un Iwagumi Sanzon que reproduce perfectamente, es decir, a nivel técnico es perfecto. Solo hay un elemento que no coincide con la filosofía del 3, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabría decirlo?
¿De los peces? No. De las piedras. No. Quizás la piedra principal podría ser un poquito más grande. Más con el tamaño de los peces que utilizamos. Pero no va por ahí el tiro. En la filosofía del 3 es un tipo de piedra, un tipo de pez y un tipo de planta. ¿De acuerdo? Son acuarios. ¿Por qué? Porque en el Iwagumi, ¿qué se busca? El equilibrio, el balance y la simplicidad. ¿De acuerdo? Son las 3 reglas básicas sobre las cuales nos tenemos que basar. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que obviamente un Iwagumi de una única planta es un Iwagumi muy monótono, ¿cierto? Incluso es un Iwagumi que no representa, aunque es que estos conceptos no representan la naturaleza propiamente dicha, son representaciones idílicas de la naturaleza. Por tanto, no podemos justificarlo desde ese punto de vista. Pero si nos ponemos a nivel teórico, la única diferencia que de este Iwagumi, que es un Iwagumi Sanzon, la única diferencia como tal sería que usan más plantas. Pero si os dais cuenta, realmente, aunque hay más especies, son 2 tipos de plantas. Realmente, 2 conceptos de planta. Pero aciculares y tapizantes. ¿De acuerdo? Bien os digo que este tipo de acuarios es difícil que lo hagan bien en los concursos. Y además hay que saber a qué concursos enviarlos. Porque este acuario en el IAPLC aún puede tener chance. En Kiak creo que se quedó el 7. ¿De acuerdo? Es decir, pasan desapercibidos. A mi juicio, por una sencilla razón. Porque los jueces desconocen la filosofía del Iwagumi. Porque esta es una representación casi magistral de un Iwagumi Sanzon. ¿De acuerdo? Y que se vaya a un acuario sí al 7 y pico para pegarse un tiro. Pero, ¿de acuerdo? Si hacéis acuarios así, enviadlos al IAPLC. Yo lo único que os puedo decir es que tratad de enviar vuestros acuarios, los que compitáis, a los concursos que creáis que pueden ser más favorables en estilo al concurso. No darle más vueltas. Entonces, pensemos en una cosa. Por tamaño, esta piedra podría ser perfectamente una piedra principal, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Seleccionarla. Me lo oyáis. ¿Ok? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer con todas las piedras que creemos que por más o menos volumen puedan ser la candidata correcta? Mirarla en todas y deciros. Fijaros, la misma piedra. No tiene ningún valor estético, ¿cierto? La misma piedra. No sirve, ojo, este tipo de piedra no sirve para esta filosofía, pero entendedme el concepto, ¿de acuerdo? Esta cara, completamente diferente, ¿cierto? Primero, selección de la piedra principal. ¿Qué características tiene que tener esta piedra? Lo hemos comentado. Tiene que ser el elemento más importante. Va a tener que quedar a una altura del acuario en la cual la punta de la piedra esté como mínimo en los 2/3 en cuanto a altura, ¿de acuerdo? Incluso puede subir un poquito más. ¿Estamos viendo? Lo dicho, este elemento podría ser un poquito más grande. ¿Y qué destacáis de esta piedra? ¿Qué es lo que por qué llama poderosamente la atención? La sombra. Sombra. Enhorabuena. Su sombra. ¿De acuerdo? El hecho de que haya una inclinación de esa piedra ha hecho que aquí se genere una sombra muy poderosa. Que además, ¿qué facilita esta sombra muy poderosa? Que los elementos que se encuentran en la sombra destaquen sobre el resto. ¿Cierto? ¿Y por qué está inclinada? Porque nuestras piedras tienen en todo momento que mostrar que están siendo sometidas a la energía de algo. ¿De acuerdo? Pero que en este caso esa piedra es todavía más poderosa y tiene la capacidad de, a pesar de haberse inclinado, quedar en una posición que es totalmente en equilibrio. ¿Cierto? Esta es la clave. Una vez tenemos elegida... Consideramos que el flujo va de atrás hacia adelante. ¿De dónde a dónde va el flujo? Me da igual de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás. Lo importante es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
¿Me explico? Es decir, a mí me da igual que me digáis que para mí el agua viene desde aquí atrás y viene hacia aquí, ¿de acuerdo? Por eso aquí se genera la zona en la cual aquí vamos a crear una zona de colina y hacia aquí sí que pasa todo el material de escorrentía, pero aquí se queda posicionado, se queda depositado, ¿de acuerdo? Y esta zona de aquí debe de quedar despejada, porque se supone que es la zona de turbulento, ¿ok? Por eso quería daros los conceptos anteriores para que lo tengamos lo suficientemente claro. Y aquí, si vemos, cuadra perfectamente con el concepto en que todas estas piedras estén dispuestas de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si todas estas piedras estuviesen dispuestas hacia aquí, ¿de acuerdo? Estas están dispuestas hacia aquí y estas de aquí también estuviesen dispuestas hacia aquí? Porque a priori todas están siguiendo el flujo, ¿cierto? ¿Cuáles son las piedras que no están siguiendo ese flujo? Las del izquierdo, ¿cierto? Es fundamental que exista un contraste que dé balance al resto de elementos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se ha conseguido ese contraste? Gracias a la piedra secundaria, ¿de acuerdo? Habéis visto en los esquemas anteriores cómo siempre parece que pongamos la piedra secundaria en el punto contrario al flujo y la piedra terciaria en la zona siguiendo el flujo, ¿cierto? Eso, que es el concepto habitual, no es en absoluto es decir, no es en absoluto obligatorio. En este caso, si observáis, esta es la piedra principal, esta es la secundaria y esta es la terciaria, ¿de acuerdo? Ambas quedan a la izquierda de la piedra principal, ¿de acuerdo? Y son las piedras de sacrificio las que complementan y facilitan y nos ayudan a ver el flujo. ¿Ok? Y la tercera piedra, lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Tiene que ser un sexto con respecto a 2 o más o menos, para mí es 3/4 partes, ¿de acuerdo? De la piedra secundaria. Incluso se dice que puede estar hasta la mitad de la piedra secundaria, ¿vale? En este caso, quizás este elemento es ligeramente grande con respecto a este elemento. Están demasiado casi proporción 1:1. ¿Me explico? Es algo que no hay problema. Y lo que os he querido comentar. Generalmente se va a poner al contrario de la piedra secundaria, pero no es obligatorio. Importante. Hemos colocado nuestros 3 elementos principales. Este estilo parece muy sencillo y es al contrario. Es el más difícil de todos. ¿Me explico? Porque conseguir esa belleza visual y ese equilibrio no es fácil para nada. ¿Qué tenemos que hacer una vez están dispuestas las 3 piedras en la posición que nosotros creemos? ¿Os lo digo? Marcharse. Apagar la luz del acuario e irse. ¿Por qué? Porque como todos los paisajistas que están aquí en la sala saben, nosotros llega un momento en que sufrimos un proceso que se llama de miopía. Tú ves tu acuario todos los días y al final no le ves los defectos. ¿Cierto? Esto se tiene que hacer en Iwagumi, en Brazilian y en todos los estilos. Una vez yo ya tengo dispuestos los elementos como creo que deben de quedar porque me gustan, lo que tengo que hacer es descansar mis ojos. Irme a dormir, irme por ahí y volver al día siguiente. ¿De acuerdo? Veréis como en muchísimas ocasiones lo que pensabais que estaba perfecto no lo está. Y ahora, fuera del Iwagumi, tal como diseñamos nosotros, es lo mismo lo que ven los ojos que lo que ve el ojo de la cámara. Es exactamente lo mismo. Aquellos paisajistas que nos gusta participar en concursos, es fundamental que diseñemos siempre desde el ojo de la lente. Y si nos ponemos aún un poquito más y queremos ir un paso más, desde el ojo de la lente con la cual se va a realizar la foto de concurso. ¿Me explico? Porque es muy importante la apertura del diafragma y es muy importante el ángulo que vayamos a dar la foto. No es lo mismo utilizar un objetivo convencional en 25-30 que utilizar un wide angle con 11 milímetros. ¿Me explico? Pero esto es paisajístico. No es únicamente igual. ¿De acuerdo? Y por último, añadiremos las piedras de sacrificio que tienen que ayudarnos a darle continuidad a nuestra estructura. Es decir, que nos faciliten la lectura del flujo. ¿Ok? Recordar una vez más.
exigen perfecta sencillez. Los ibagumis que nos cautivan son aquellos que están en equilibrio, en los que hay balance, pero hay mucho movimiento. ¿Ok? Fijaros una cosa. ¿Qué nos suele ocurrir cuando nosotros disponemos nuestro elemento principal? ¿Dónde nos han dicho siempre que lo tenemos que poner? ¿Nos basamos en la regla de los tercios? ¿En el golden ratio? ¿De acuerdo? La filosofía del wabi-sabi en este caso es fundamental. ¿Qué nos dice la filosofía del wabi-sabi? A grosso modo, la imperfección de la naturaleza es lo que aporta su belleza. Fijaros cómo, muy inteligentemente, la piedra principal está dispuesta cercana al golden ratio, pero no está justo, digamos, en el punto dorado, en el punto dulce, que sería que esta piedra luciese un poquito más aquí, ¿de acuerdo? Si hacemos si pusiese aquí una planilla, que lo debería haber hecho, más o menos coincidiría aquí. El cruce de este tercio con este tercio, y si sacamos la espiral, más o menos tendría esta zona. Está intencionadamente desplazado ligeramente de aquí para recrear ese pequeño punto de imperfección que no llega a generarnos ¿verdad? Es decir, que no está lo suficientemente apartado del golden ratio para decir, uy, ¿qué hace ahí el elemento principal? ¿De acuerdo? Pero que no es justo en el punto del golden ratio, ¿vale? Más así también me justificaba y me decía, Juan, es que cierto que son relativamente similares, pero ¿acaso ves una disarmonía o una falta de belleza entre ellas? Y yo, ya lo tienes, suavizado. Y yo, igual el día que muera acabo sabiendo. El día que se me rasguen los ojos, igual acabaré sabiendo lo que queréis decir con suavizar. ¿De acuerdo? Entonces, pequeñas cositas que no estaban dentro de la presentación que he querido añadir y que sirven para esto y que sirven también para cualquier composición. Nosotros, antes que diseñadores de estructuras, somos planteros. Somos gente que debemos de saber dominar las plantas. Cuál es su posición correcta, cuál va a ser el crecimiento de esa planta y cómo se va a desarrollar esa planta. ¿De acuerdo? La planta es la herramienta más poderosa, por mucha diferencia, una vez la dominas, porque nos ayuda a eliminar imperfecciones. ¿De acuerdo? Debemos de saber dónde ubicar nuestras plantas para poder corregir o suavizar zonas excesivas, ¿de acuerdo? De los montajes. Os lo digo para el Ugagumi, os voy a decir ahora luego para el Brazilian, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo, ¿vale? Buscar siempre equilibrio y balance, ¿de acuerdo? Pero siempre con cierto punto de imperfección. No todo es una regla matemática. Os he dado las bases. Las reglas no son más que esas, ¿eh? De verdad que no hay más. Es decir, no hay que rascar más. El Ibagumi es esto. Es sencillísimo. ¿De acuerdo? Vamos a disfrutar muchísimo más de la presentación con el Brazilian. Lo vais a ver. Pero es una filosofía de trabajo que realmente a mí personalmente me gusta mucho y me logra. ¿De acuerdo? Nunca plantéis el mismo día que hacéis la estructura. Lo dicho. Y esto ya es una experiencia. Disfrutar del proceso de creación de la estructura. Es maravilloso. Es decir, es ahí donde tienes todo el poder sin ninguna limitación. En el momento que ya has metido agua, las limitaciones son cientos. Disfrutar de la fase, daros todo el tiempo del mundo. Yo me doy el agosto. Es decir, es mi periodo de vacaciones y todos mis trabajos buenos han nacido en agosto. Porque es cuando he tenido más tiempo para poder dedicar horas y horas y horas. Y oye, hoy llego hasta aquí, hoy estoy ofuscado, pues me voy, ya vuelvo mañana y seguimos sumándole horas. ¿Me explico? Y con el Ibagumi, si necesitas mucho tiempo para que te cuadren bien las cosas, no es el día. El Ibagumi lo tenéis que hacer relativamente rápido. Si la disposición de las tres piedras principales no le encontréis el equilibrio, no es un problema del equilibrio, es un problema de las piedras, buscar otras. Esas tres piedras no casan. Si al cabo de un rato veis que no encontréis esa... Y Juan, ¿y cómo sé que está bien? ¿Te resulta armónico? ¿Te resulta bello? Sí, lo tienes. Es tan sencillo como eso. El Ibagumi busca nuestra salud visual y nuestra relajación. Que el equilibrio que hemos creado nos haga estar viendo ese acuario y puedes estar horas viéndolo.
que no te cansa. No te es estridente, al contrario. Es medicina pura. Acuarios así. ¿Me explico? Pero Acuarios que yo se lo diría tener la contrapartida que el uso de pocas plantas a veces dificulta en su inicio el desarrollo del plantado. Tienes que saber ya cómo manejarlo. Pero yo sé el tipo de estilo que le recomendaría este y el brasileño a cualquier persona que quiera tener el acuario en el salón de su casa. Para exhibirlo, para sentir lo que me pasaba a mí, de que me sentaba en el sofá de mi casa y no veía la televisión, me quedaba mirando el acuario. ¿De acuerdo? Y en mis fases de enfermedad de concurso, cuando era compulsivo, es que te ponías a mirar el acuario y de repente ya me estaba remangando y ya estaba metiendo la mano. ¿Me explico? Y esto es así. Entonces, este es un Ibagumi de a mano, que ya tiene mucho tiempo, y este es el que coronaba la entrada de la galería de Niigata. Maravilla. En directo es una maravilla. Y ha estado durante 12-13 años, ahora ya lo he remodelado, durante 12-13 años en ello. ¿Podemos encontrar los elementos generales? Yo creo que fácilmente, ¿verdad? Fijaros que la disposición del flujo es la misma o diferente con respecto al otro acuario. Justo al contrario, ¿cierto? ¿De dónde vemos que viene el flujo? De la derecha. De la derecha, perfectamente. La piedra principal, ¿dónde está dispuesta? De la derecha. En la derecha. Que destaca también la poderosa sombra que tiene, ¿verdad? ¿Por qué siempre cuando se busca la foto final todos los peces acaban ahí? Para que destaque. Porque es el punto donde más nos van a destacar, ¿cierto? Vemos claramente la piedra secundaria, Oyaishi, Eishi, ¿de acuerdo? Perdón, Fukuishi, Shuteishi y las Soeshis. Y aquí tenemos una misma disposición Sanford, pero como veis, no guarda la relación más tradicional, el elemento principal a un lado de la piedra secundaria, que casi siempre está en contacto con la piedra principal, ¿de acuerdo? Un elemento terciario, ¿de acuerdo? Sino que tenemos 1, 2, 3. Y 2 y 3 en el mismo sitio. ¿Ok? Pues señores, esto es el concepto de Ibagumi. Y luego tenemos muchos tipos de Ibagumi. Y ahora viendo los distintos tipos de Ibagumi, vamos a empezar a encontrar la interrelación que tiene con el estilo brasileño. ¿El estilo brasileño dónde nace? Tenemos en Amazonia, tenemos Paraná, tenemos... ¿En qué región? En Niigata. ¿Dónde está Niigata? ¿Al norte o al sur de Brasil? Muy al oeste, en Japón, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver por qué el estilo brasileño realmente nace en Japón. Bueno, vais a ver mucho tipo de Ibagumi. Estas son las disposiciones radiales, ¿de acuerdo? En la cual ponemos un punto focal y tenemos que lanzar una serie de aristas, ¿de acuerdo? En ángulo para disponer las piedras. En este caso es una composición a 5 elementos, ¿de acuerdo? Este tipo de composiciones sí que admiten perfectamente el uso de piedras en las cuales hay una inspiración mucho más terrestre, ¿de acuerdo? Las piedras que tenemos ahí para este tipo de composición serían fantásticas, ¿vale? Y como esto tenemos muchos tipos de Ibagumi, ¿de acuerdo? Ibagumis híbridos, este también es de a mano, en el que veis que hay claramente la influencia de la tríada, de los 3 elementos, ¿de acuerdo? Pero dentro de algo que ya podemos considerar mucho más landscape, ¿cierto? Estos son los acuarios precursores del landscape. A partir de aquí, de este tipo de diseños, la gente cada vez empezó más a crear montañas. ¿Ok? ¿Cuándo nos vamos a la creación de montañas? Más o menos en torno al 2009-10. Estamos hablando de hace 14 años, ¿vale? 14-15 años. Como veis, los Ibagumi, porque es una formación de piedras, claramente no tiene una disposición en la cual veamos la sensación de un río, sino al contrario, lo que estamos viendo mucho más es una sensación de paisaje montañoso o de laderas con picos de montaña.
En este caso sería. ¿Vale? Y este estilo tan clásico como es el Philip acabó derivando en esto, que ya es puramente los landscape. Y estos dos acuarios que os muestro en la actualidad, este de Dave Show y este de Michael Wong, son los dos primeros acuarios que fueron altamente galardonados en el estilo montañoso, que digamos que desde 2010 hasta 2016, más o menos, fue claramente el trending topic de los concursos de acuarios. ¿Vale? Quedaros, por favor, con esta disposición de las piedras, o también con esta disposición. Vemos muchos de los elementos que acabamos de estudiar con respecto al Iwagumi, ¿cierto? ¿Qué elementos vemos, fundamentalmente? Un elemento principal, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La misma planta. Las mismas plantas, porque en los conceptos montañosos suelen ser conceptos muy minimalistas en cuanto a plantas, fundamentalmente tapizantes, ¿de acuerdo? Vemos líneas de flujo muy marcadas. Cuando vemos estas líneas de flujo muy marcadas, ¿conocéis el término nagaré? El término nagaré es el término que usaba a mano, ¿de acuerdo? Que luego Luca también narraba, que es la persona que ha llevado, que ha creado, ahora os explicaré cómo se creó el estilo brasileño, porque esto no llegaron un día y dijeron, vamos a hacer un estilo propio, ¿de acuerdo? Esto fue un proceso de evolución. El efecto nagaré es la creación en un acuario de líneas de fuerza que recuerden al flujo del agua, ¿de acuerdo? Por tanto, el Iwagumi que os he presentado, claramente hay un gran efecto nagaré y aquí podemos ver cómo toda esa filosofía, tanto Dave Chow como Michael Wong, perfectamente la conocían, la han reproducido, dándole una mayor complejidad a las estructuras. Fundamentalmente, ¿qué ha cambiado de los inicios del Iwagumi al landscape? Ha cambiado la perspectiva. Lo que antes se hacía, digamos, estaba viendo un trocito de río, ahora lo que estoy viendo es un paisaje. ¿Cierto? Fijaros cómo esos conceptos. Y luego podemos ir a hacer Iwagumis de todas, de todo, ¿de acuerdo? Composiciones de piedra. Nada todo está permitido y todo está bien, ¿de acuerdo? Tiene que gustar más o menos. Este concepto que hicimos con Masashi, que lo hicimos en un rato, únicamente buscaba, era para una exposición que generase un altísimo impacto en las personas que pasaban alrededor, porque esto en realidad estaba rodeado de productos de otra casa comercial, que además aquí hoy no patrocina, así que ha sido evitada en la fotografía, ¿de acuerdo? Y podemos hacer con Iwagumis que también las plantas sean elementos principales, manteniendo las bases del concepto de la piedra principal, del equilibrio de piedras y de flujo. En vez de probar ahora, he pedido si podíamos cambiar el orden de las charlas para que si al final tenemos tiempo, sacaremos el doyo y quiero que seáis vosotros los que buscando con piedras trabajemos el concepto que hemos hablado y que me expliquéis y nos expliquéis el por qué cogéis esa piedra principal, por qué la secundaria y por qué la terciaria, ¿vale? Y aplicaremos los conceptos que hemos realizado. Entonces, bueno, Juan, y ahora pasas a otro estilo y te vas a poner a hablar de otro estilo. Vamos a ver cómo está mucho más conectado de lo que parece, ¿vale? Tengo la enorme suerte de, esto lo he dicho muchísimas veces, pero es la verdad, todo lo que sé realmente no lo he aprendido de libros. Por supuesto que a día de hoy tenemos muchísima información en Internet, especialmente en YouTube. Tenemos muy buenos workshops que ya están abiertos para todos, ¿de acuerdo? Tenemos buena información, pero es cierto que yo he aprendido gracias a llamar a la puerta de gente. Y es que toda la gente a la cual he llamado a la puerta me las ha abierto. Y eso es principalmente lo más bonito que encuentro yo en este hobby, que a pesar de que somos gente competitiva, y a pesar de que somos gente que nos gusta participar y que nos gusta, entre comillas, destacar con los montajes que realizamos, hay una verdadera sinergia entre muchas personas. Y si me vuelvo a ir a cuando por primera vez abrí la puerta de esa tienda y vi ese Iwagumi y a partir de ahí me quedé conectado con el paisajismo,
estamos hablando de hace casi 15 años, ¿de acuerdo? Y veo lo que era el acuapaisajismo en España y veo lo que es ahora, hay claramente todo un mundo que se ha desarrollado gracias a que hemos ido interactuando, hemos ido recibiendo conocimientos. Al principio los conocimientos venían de fuera, claramente, y cada vez somos más españoles los que tenemos un nivel y conocimientos muy avanzados, ¿de acuerdo?, que se están exponiendo a los demás. Y desde ese punto de vista, la ruta principal de canalizar esa información la estamos haciendo a través de la asociación de AcuaSC y de los workshops que se están realizando, ¿vale? Así el que no sea le gusta el paisajismo tiene que ser socio de AcuaSC, ver los 3 workshops cada año que son solo para socios y, por supuesto, venir al meeting anual, ¿de acuerdo? ¿Qué espero y deseo sea? No, yo soy paisajista, porque hubo un super bueno de zoología también que estuvo súper bien. Entonces, No sé cuánto. toda esta cuña en aras de que he tenido la gran suerte de que hacía muchísimos años que conozco a Luca, he tenido la suerte de coincidir con él varias veces y le dije, mira, Luca, tengo que hablar de esto, yo conozco parte, pero necesito que me des más información, ¿vale? Y tuve la suerte que hace 4 semanas, estuve en México con él durante 10 días y ahí ya terminamos de pulir un poco los conceptos que os quería presentar, ¿vale? Si habéis visto los vídeos de Green Aqua de Luca, mucha de esa información vais a ver que él la transmite en su workshop. Este es el primer acuario de concurso de Longarso, que es el socio de Luca. Luca y André son 2 arquitectos que se conocen desde la universidad y que un día cae en sus manos un libro de mano. Ese libro de mano llega a André y André le cautiva. Y llama a Luca y dice, hermano, tienes que ver esto. ¿De acuerdo? Ahí estamos hablando que es posiblemente 2005-2006. Y a partir de ahí nace el germen de lo que luego fue su vida, que abandonaron la arquitectura para desarrollar una vida basada única y exclusivamente en el acuapaisajismo. ¿De acuerdo? En un país en el cual no había absolutamente ninguna vinculación y referencia al paisajismo acuático. ¿De acuerdo? Es decir, ser los primeros que deciden tomar ese camino realmente tiene mucho mérito. ¿Me explico? Fijaros cómo en los primeros diseños de ellos podemos ver un elemento principal, ¿de acuerdo? Podemos ver ciertos elementos de Ibagumi, pero aquí no estamos viendo estilo brasileño, ¿cierto? ¿Qué vemos? Bueno, que ya dominan el entremezclado de las tapizantes, es decir, ya no es un campo de golf. Bien. Y empiezan a utilizar algunas plantas de tallo, pero como veis, no hay una cierta coherencia en este local. 2010, vemos los primeros elementos clave, que es el uso de bacilo. Pero si vemos esto, lo único que te puede recordar al estilo brasileño es, bueno, ha usado plantas de tallo y color, ¿cierto? Vale. Y estamos en 2010. ¿Pero qué ocurre en 2010? Tanto Luca como André van a Japón. Y por aquel entonces ya van para formalizar el hecho de traer el producto. Ahora sí. ¿Qué ocurre? Que por aquel entonces, y se mantuvo durante 8 o 9 años, en la Galería de Niigata se hacía un curso de formación de 4 días en el cual a mano impartían los conocimientos que luego los distribuidores en cada uno de los países se supone deberían de expandir. ¿De acuerdo? Ha habido países donde se expandieron, donde se transmitieron mucho y otros países donde, por desgracia, no se transmiten. Y la primera cuestión fundamental y que marca el estilo brasileño son las proporciones de las estructuras. Es fundamental que no exista simetría. La proporción siempre tiene que ser: tenés 2 o tenés 2. No importa, derecha-izquierda que derecha-izquierda, pero esto es fundamental. ¿De acuerdo? La segunda de las características que le he englobado dentro de la primera que caracteriza a los acuarios brasileños es que siempre hay un espacio neutro.
y generalmente es en forma de V. La forma de V y el espacio neutro que ellos llaman el espacio amable. ¿Por qué es tan importante que no esté saturado y esté completamente lleno de estructura el acuario? Descansar la vista. Al decir saturado estoy dando la pista, efectivamente. Es fundamental un espacio en el cual descanse la vista y genere contraste entre el resto de elementos. Por tanto, lo que vamos a ver siempre en los acuarios brasileños de nivel, ¿de acuerdo? O en todas aquellas personas que queramos reproducir un acuario brasileño, que nos ayudará muchísimo a nivel estético y visual que la proporción sea proporción 3, 2 o 2 de 3, ¿de acuerdo? La segunda de las cosas que aprendió Luca, que lo tenéis en el seminario, en el curso de Green Aqua, es que los elementos, las plantas de mayor textura y color, ¿dónde tienen que estar dispuestas? No miréis. ¿Dónde pondríais las plantas rojas, digamos? Porque además el color es uno de los elementos característicos del estilo brasileño. Detrás. ¿Pero detrás dónde? Las plantas rojas y de mayor textura, ¿de acuerdo? Si no pones plantas rojas, pero pones naranjas, las plantas más cálidas, siempre detrás del elemento principal. ¿Por qué? Para potenciar aún más la energía y la fuerza de ese elemento. ¿De acuerdo? Esos son los dos principios básicos que Luca aprendió de a mano. Pero entonces, ¿a mano crea el estilo brasileño? No. A mano, digamos, enseña a Luca. Y Luca empieza a aplicar esos conocimientos. ¿Qué puede? Existe un vínculo muy potente en ese seminario. Además, hay, digamos, entre todos los distribuidores, al final a mano daba una consideración al que consideraba que era el más talentoso. Bueno, lo gana Luca. Ya conocéis el vínculo que había entre Luca y Takashi. Y aquí ha acabado Luca después, esto estamos hablando de 2010, después de 14 años ganando el IAPLC. Fijaros, 14 años después. Que es una de las cosas que a mí me gusta comentar a toda la gente que ya llevamos muchos años. Es decir, que tú puedes llevar 14, 15 años participando, no haber ganado. Oye, y al final, no importa Luca, cuando ganó creo que tenía, a ver si ahora tiene 57, 56 años. Es decir, que no solo para jóvenes, lo bonito de esta afición es que podemos prolongarla en el tiempo todo lo que queramos y que podemos ser competitivos a lo largo del tiempo. Todos sabemos que la competitividad depende del contexto que nos reúna, ¿de acuerdo? Parte de nuestro talento, nuestro tiempo, nuestra disposición económica es fundamental, la disposición familiar es fundamental, el tiempo es fundamental, ¿de acuerdo? Pero es posible. Es decir, se puede ser un viejo rockero y ganar. La tercera de las claves la aprende también en ese viaje, pero no la aprende de a mano. Va a una tienda en la cual observa que hay un grupo de personas que ya están colaborando entre sí. El dueño de la tienda, que es el señor mayor, su hijo, tienen un grupo de personas en las cuales están todos sentados, por aquel entonces todavía con su fotografía de 35 milímetros, y están hablando cada uno de los acuarios que llevan. Todos ellos se van a presentar al IAPLC y entonces se iban aconsejando. ¿Y por qué este elemento en vez de ponerlo así no lo pones aquí? ¿Por qué en vez de esta variedad no buscas ahí un contraste? Y eso a él le marca. Si os dais cuenta, a los brasileños les marca hasta el punto de que Aquabase nace en 2011. Nada más volver del viaje a Japón, lo primero que hace Luca y André es crear, también comercialmente, con un fin con mucha inteligencia. Es decir, voy a crear un grupo de gente apasionados por esto, vamos a guiarlos, les vamos a dar la misma información que tenemos todos nosotros. Y a partir de ahí vamos a hacer generar la fuerza del colectivo. Esa fuerza del colectivo a día de hoy sigue extraordinariamente vigente. Es decir, yo he visto el grupo en el cual es increíble, cada uno de los 30, no todos participan todos los años, obviamente, de los 30 aquascapers de Aquabase, tienen un acceso personal, entran, ponen su acuario y están los comentarios y las críticas de igual no todos los miembros, pero sí de muchos miembros. Y la evolución de esos acuarios.
¿Por qué de forma consistente todos los años los paisajistas brasileños tienen metidos 3, 4, 5 acuarios en el top 27? Gracias a ese trabajo. ¿Por qué hay paisajistas que con 1 o 2 acuarios ya alcanzan altas cotas? ¿Porque tienen un talento extremo? No. Porque han sido aupados, se les ha dado el conocimiento y han demostrado ser buenos. ¿Me explico? Entonces, si centramos en que los brasileños empiezan con una información restringida de conocimiento, adquieren el conocimiento y forman un equipo. Entonces, ¿cómo nace el estilo brasileño? Muy sencillo, Luca dice, fue de forma espontánea. Yo tenía un estilo, fijaros cómo ese estilo no es propio. Este es el primer acuario que hace 2011, después de ese viaje. ¿De acuerdo? Ya vemos ciertos elementos, un elemento principal, unas líneas de fuerza claramente marcadas, ¿de acuerdo? Las plantas rojas dando potencia al elemento principal, contraste y espacio en la mano, espacio-mente, en este caso con forma de. ¿De acuerdo? Este tipo de composición, ¿a quién nos recuerda? No sé si la he puesto después. Es decir, Luca ya conoce este tipo de estructuras, ha visto también en la galería de Niigata cómo se realizan ese tipo de estructuras. No es lo mismo ver una foto que verlo en directo, os lo aseguro. Se aprende de cómo hacer las cosas cuando lo ves en directo. Cómo disponer las piezas para que los elementos entre sí no se solapen. Cómo conseguir crear esas líneas de fuerza que espero y deseo saber transmitiros ahora, ¿de acuerdo? Cuando hagamos esta tarde el acuario. Este tipo de diseños claramente son referencias para el desarrollo posterior de, digamos, un estilo brasileño muy primogéneo, muy inicial. ¿Me explico? Ahora vamos a ver la evolución de todo ese proceso. Pero ¿cuál es el elemento que destacaría con este acuario? Que lo mismo que he hecho. Si observáis, la disposición de los materiales sólidos nunca forma líneas rectas. Veis que siempre generan líneas diagonales para reproducir el flujo de agua. ¿De acuerdo? Esa es una característica fundamental del estilo brasileño. Y muchas veces veo gente haciendo estilo brasileño en el cual el frente es una línea completamente recta de arena. Y luego de repente hay un camino que viene hacia aquí. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Siempre tienen que haber líneas que se dispongan de forma diagonal para que nunca en la zona frontal sea completamente recta. Esta es una de las cosas que los que vinisteis al meeting de AQS, yo le comenté a Bueno cuando lo estaba haciendo. ¿Ok? Uno de los elementos principales que se marca de la casa de los brasileños es que trabajan muy bien el primer plano, el plano frontal, con un mix de tapizantes. ¿Por qué? ¿Por qué destacan la primera parte del acuario con respecto a todo el resto de estilos? Porque dejan espacio. Dejan espacio. Tienes prácticamente un palmo de espacio, de trabajo para el desarrollo de tapizantes. ¿Vale? ¿Qué nos pasa a la mayoría? Y digo nos porque me siento incluido. Traemos las estructuras hasta el cristal frontal. Hasta el punto que hay veces que ni siquiera podemos limpiar las alguitas que se nos forman en los cristales. ¿De acuerdo? Una de las claves es no acercar tanto los elementos. Y ahora luego lo veremos, pero lo explicaré. Darles a las plantas la posibilidad de desarrollarse hacia adelante, hacia el cristal. ¿De acuerdo? No plantar las plantas muy cerca del cristal. Plantarlas anexas a las piedras
y permitir que luego esa planta se desarrolle mediante runners hacia adelante, ¿de acuerdo? Y es como queda muy natural. En acuarios más evolucionados lo vamos a poder, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí André todavía ese concepto no lo ha desarrollado. Para los que estéis menos duchos en el tema de aquascaping, quiero que ahora guardéis esta imagen y veáis este plano frontal mucho más recto, ¿de acuerdo? Como de repente corta el sustrato, aparece arena y de repente aquí aparecen 4 dedos de sustrato. Esto visualmente es bonito, ¿cierto? ¿Qué es lo aconsejable en estos casos? Fijaros cómo los planos no terminan de tener una cierta coherencia en cuanto al flujo, ¿verdad? Esto puede tener mucha coherencia, pero sin embargo, esta línea es demasiado disruptiva y esta línea es demasiado plana, ¿de acuerdo? Y aquí, aparte, en vuestra sensación, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Es bonita esa disposición del plantado? En mi opinión, es excesivamente caótica. Es decir, hay uno de los conceptos que Yoshim en su seminario en Green Aqua comenta que es fundamental la integración del plantado. Es decir, que cuando tú desarrollas y maduras las plantas, no sean, aquí veo Leocharis, aquí veo Staurogine, aquí veo Cuba, aquí veo Monte Carlo, lo que se integren entre sí. Pero la integración adecuada es fantástica, un exceso de integración en muchas ocasiones lo que genera es un aspecto demasiado caótico, ¿de acuerdo? Entonces, ese equilibrio, ese punto dulce, no es fácil de todo de todo, ¿de acuerdo? Estamos empezando ya a ver acuarios, obviamente de mucho más nivel. Este paisajista es Paulo Pacheco, ¿de acuerdo? No es ni Luca ni André. Con estos dos acuarios quedó el 11 y el 4 de IAPTC. Estamos hablando de 2015 y 16. Sí, de 2015 y 16. Y ya empiezan a ser una representación mucho más fidedigna de lo que ha ido evolucionando a nivel del estilo brasileño. Uso de la piedra serio como elemento principal. Digamos que cuando pensamos en estilo brasileño, nos viene a la cabeza la piedra serio, que no quiere decir que no haya muchos acuarios de estilo brasileño con dragón o con otras piedras, ¿de acuerdo? Segundo lugar, ya tenemos un espacio importante para la creación de los primeros planos, ya tenemos los elementos habituales de plantas de tallo en los sectores posteriores, pero aquí nace un nuevo concepto que, por ejemplo, en el acuario de Isidro, que es un Brazilian, o la estructura de un Brazilian, que está muy bonito, carece. Y ya tenemos la forma de introducir ese elemento, que además nos va a facilitar luego el desarrollo de profundidad. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabría decirme cuál es el elemento novedoso que introduce Paulo Pacheco al estilo brasileño? No, no es la madera, porque el acuario de 2012 de Luca ya es con madera, aunque es un elemento muy secundario que queda muy... No, en piedra. La creación de perradas. Que es ahora lo que más trabaja Luca en todos sus workshops. ¿De acuerdo? En 2015 ya está definido las primeras líneas que la vamos a ver hacer hoy en directo, ¿de acuerdo? Como estas piedras de aquí van a sustentar un segundo plano y estas piedras y esta madera de aquí van a sustentar un tercer plano. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo. Estas piedras de aquí te sustentan que aquí puedas plantar y estas piedras de aquí te sustentan que aquí y aquí puedas plantar. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en este montaje? Lo que nos ocurre en este montaje es que no hemos creado demasiados planos. Tenemos un primer plano que ¿qué es? ¿Cierto? Tenemos un segundo plano que está a la misma altura. Fijaros, las dos estructuras a la misma altura y tenemos luego un punto de fuga, ¿verdad? Hemos trabajado muchos conceptos que están perfectamente trabajados, pero incluso
en el mismo espacio, sabiendo que es una obra pequeña y en obra pequeña, ojo, solo son de metro 20, ¿eh? Podemos conseguir con los mismos materiales generar muchísima más perspectiva. ¿Qué faltaría en este acuario? Elementos. Lo primero, haber creado de base una colina mucho más alta. Haber creado mucha más altura, porque esa mayor altura lo que nos va a dar soporte luego es a las distintas capas. ¿De acuerdo? Empezar creando las primeras barreras para el sustrato. Es decir, en los diseños brasileños, estos son los elementos que primero vamos a poner. ¿De acuerdo? Son los elementos que primero vamos a poner. Fijaros como los elementos están dispuestos de forma que no está todo en una misma línea. Porque si no, ¿qué ocurre? ¿Qué sensación tenemos? Tenemos la sensación de que ambas estructuras están a la misma altura y que todo esto es una línea recta de arena. ¿Lo entendemos? Ahora luego, esta tarde, vamos a ver cómo vamos a disponer las piedras de forma que en algunas zonas se metan un poquito hacia adentro, otra línea de piedra venga, permitiendo que la arena en algunas zonas entre más hacia adentro, en otras se retraiga y luego tenga un punto de salida hacia el punto de fuga. ¿De acuerdo? Si aquí nosotros, importante también, no trabajar a ambos lados, con la misma altura. Este elemento, que es más grande y a priori más poderoso, podría abrir un poquito más grande. Si queréis, aún enfatizando más las sombras, dándole más presencia, y este elemento podría haber venido un poquito más hacia atrás. ¿Ok? Todo esto son técnicas de diseño de perspectiva, que es lo que estamos buscando, y espero que esta tarde, cuando hagamos el acuario, independientemente de cómo quede, que a veces queda más bonito y a veces menos bonito, podamos todas esas técnicas entenderlas, aplicarlas, pararme si en algún momento hay algo que no estéis entendiendo y que nos sirvan para luego poderle dar más profundidad, más perspectiva a nuestros futuros montajes. ¿De acuerdo? Ese es 45 de fondo, lo cual es increíble. Pero ¿sabéis hasta dónde está el sustrato en la parte posterior? Porque yo se lo pregunté a los calificados. ¿Cómo es posible esa profundidad en el acuario del 45? Chicos, ahí queda esto de fuera. Es decir, el sustrato está hasta aquí. ¿Me explico? Si no, no consigues esa profundidad. Y no es un acuario de 60, es un acuario de 45. Las terrazas. Es la primera vez que vemos terrazas muy marcadas que luego han supuesto claramente algo que todos los brasileños han continuado. Se me puede decirlo y es muy importante recalcarlo. Realmente no os he dicho cómo nace el estilo. Con lo que os he dicho, ¿me sabríais contestar? Tenemos una base en Japón, un diseño en Japón, el cual Luca hace propio y desarrolla un concepto de disposición de piedras propio, pero que ya vemos que previamente ya existía, ¿de acuerdo? Y un equipo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió por aquel entonces? Luca, digamos, era la cabeza visible y todos sus discípulos, en el buen sentido de la palabra, que solo tiene buen sentido, empiezan a copiar. Empiezan a copiar. Y a raíz de copiar las técnicas de Luca, empezamos a ver cada vez más acuarios, entre comillas, similares. ¿Cierto? Y es así como empieza un estilo. Porque gracias a unos conceptos, a la diseminación de esos conceptos y a personas que los abrazan como tal y los reproducen, empezamos a ver acuarios con similitud en el plantado, similitud en la disposición de piedras y al final creas un estilo propio. ¿De acuerdo? Esto viene ahora enseguida. ¿Qué pasó al final con el estilo brasileño 6 o 7 años después? ¿Cómo empezó a resultar? Un tanto monótono. ¿Me explico? Era una de las cosas que entre los paisajistas lo comentábamos. Es que, caray, son siempre muy similares. A modo de crítica. Y también de envidia, porque siempre estaban allá arriba. ¿De acuerdo? Son siempre similares. Vais a ver cómo los acuarios brasileños llegó un punto. Además, Luca fue consciente porque se lo dijo a André.
puede aparecer a día de hoy. Le dijo, Luca, tienes que cambiar de cara a los concursos. No podemos estar haciendo siempre lo mismo. Porque si hacemos siempre lo mismo, al final nuestros acuarios van a ser cada vez menos, o sea, serán muy representativos por un lado, pero mucho menos memorables. ¿Me explico? Y se ha visto en Luca una evolución muy importante de su estilo, pero ha quedado el estilo propio y en sus workshops el estilo de sus acuarios son siempre similar. Hoy vamos a hacer un estilo muy similar a los acuarios de Luca, ¿de acuerdo? Y esa es la forma de crear un estilo propio. Entonces, y este año, Paulo queda cuarto, como os he dicho, en 2020. ¿Vale? Cuando hablamos en España de que no hay un estilo propio, ¿eso es bueno? Es malo. Para mí no es malo que no tengamos un estilo propio. Y lo digo porque podemos hablar del estilo brasileño, que estamos hablando hoy, que estamos desgranando los conceptos del estilo brasileño, podemos hablar del estilo indonesio, ¿de acuerdo? En Indonesia, el estilo tan marcado, con raíces, tan sobrecargado en cierto modo, ¿de acuerdo? Que en España no, yo he visto a bastante gente hablar de que, de forma despectiva del hecho de no tener un estilo propio. Para mí es al contrario. Es decir, yo creo que el español tiene una base bastante heterogénea a ese nivel, ¿de acuerdo? Y que hay grandes paisajistas con estilos muy diferentes. Y esa riqueza se ve en la QSC. Que ves muchos estilos distintos ejecutados a un altísimo nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ni es bueno ni es malo. Obviamente, el tener un estilo propio es una marca, es una señal. Y eso a todos los niveles, para Aquabase, para Luca, para André, es fantástico, ¿de acuerdo? Porque es algo absolutamente reconocible. Tú ves un acuario de ellos y es reconocible, ¿de acuerdo? Por todo lo que estamos hablando y también luego por la edición de la fotografía. Es muy similar en todos ellos. Son concursos de acuarios, pero de fotografía de acuarios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en 2016 Luca es invitado a la Galería de Niigata y tuvo el honor de poder hacer un acuario allí. Si veis en el estilo y en esa composición, claramente se reproducen todos los conceptos que hemos estado hablando y que muchos de ellos son heredados del Iwao Santo. Un elemento principal, claramente destacado, generando una sombra muy importante, ¿de acuerdo? Que se encuentra inclinado, que el volumen de esa piedra queda a 3-4 dedos de la superficie del agua. Podemos ver perfectamente el concepto de terrazas, podemos ver perfectamente los conceptos de diagonales. Puedes decir, aquí es un poquito más plano, sí, como el acuario de Paulo, me acuerdo de Pacheco de 2016, pero si os dais cuenta, en ningún momento de que sean terrazas completamente paralelas unas con otras. Claramente todo el diseño de la estructura va en esta dirección. ¿De acuerdo? El primer acuario que para mí, personalmente, para los que conocemos mucho los concursos, ver estos acuarios ahora ya no nos cautivan. Me explico, los hemos visto muchísimo. Pero cuando lo ves por primera vez, una ejecución nueva, es cuando alucinas, ¿de acuerdo? Hasta entonces, pocos acuarios habían destacado por una integración del color en las plantas de tallo, que es una de las muestras características del estilo brasileño a día de hoy, que ahora luego hablaremos de cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Hablaremos de tarde. Este es el primer acuario de un chico que era su segundo acuario y se mete en el top 7 del IAPLC, ¿de acuerdo? Para mí no llegaba al nivel de ese top 7, pero oye, chapó por él. Pero fijaros qué bonita, no se ve demasiado bien en la pantalla, pero hay una integración magnífica de tonos, desde el rojo al naranja, al amarillo, con ligeros tonos marrones, hasta que nos vamos a los verdes. ¿Lo veis? Fijaros qué transición tan maravillosa, los elementos principales, los elementos rojos. Él ha querido destacar, fijaros, porque aquí no solo hay rojos, hay también vermellones, ¿de acuerdo? Ha querido destacar más esta zona con respecto a esa. Para mí es un acuario simétrico, ¿de acuerdo? No correctamente balanceado en la proporción 3-2, es un poquito simétrico,
Pero lo único que quiero destacar de este acuario, es un acuario magnífico, es la genial, porque no tiene otra palabra, transición de color e integración de tonos desde los tonos cálidos hacia los tonos más fríos, hacia el verde. Además, es la primera vez que se ejecuta en esa dirección, poniendo los cálidos y oscuros en los laterales y dejando el verde hasta el final, porque siempre se había ejecutado de la forma inversa. ¿Por qué? Porque el rojo llama la atención. Siempre el rojo va a captar la visión del espectador en todo momento. Entonces, todo el mundo ponía los rojos aquí detrás para enfocar, guiar al ojo del juez, al ojo del espectador, hacia el punto de fuga. ¿De acuerdo? Esto, que se presenta en 2016, por tanto, se hizo en 2015, es la primera vez que yo al menos tengo constancia de una transición magnífica de colores y una integración de las plantas de tallo, fundamentalmente rotadas, al cuerpo. ¿De acuerdo? Vuelve. Hardscape de Luca en 2017. Puesto 4 del IAPLC. Dicho por Luca Galarraga, el acuario más representativo de lo que es el estilo brasileño. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo claramente Luca es un maestro, un genio en aprender de esto, darle la vuelta y crear su propio estilo? Fijaros qué maravilla. Fijaros, para mí, cuando vi este acuario dije, no es que me resulte extraordinariamente impactante, pero no puedo disfrutar más de tantísimas y tantísimas y tantísimas y tantísimas líneas de plantado y de esa disposición tan exquisita de los tonos donde, si os fijáis, aquí tenemos tonos mucho más cálidos, naranjas, ninguno llega al rojo, ¿de acuerdo? Para que nos enfoquemos en este punto y tenemos un contraste con amarillos, verdes y ciertos tonos de color. Esto es lo que la malicia en realidad, es decir, esto es casi más un rosa. ¿De acuerdo? Fijaros todos los elementos que tenemos y, ojo, ¿cómo consigue que todas las plantas de tallo muestren tan bonitas? Gracias a qué? Gracias a generar gran cantidad de espacio libre para la sustancia. Es lo que pecamos en la mayoría de ocasiones. Y volviendo al acuario de Isidro, desde mi máxima admiración, es decir, esto es porque creo que este es un acuario que muestra muchas de esas cosas que hacemos como estilo brasileño y que espero que hoy tengamos en cuenta y podamos todavía potenciar esas estructuras. Fijaros, Isidro, ¿dónde tiene sustrato? Únicamente aquí y aquí. ¿Cierto? Una de las armas más poderosas del estilo brasileño es su bella ejecución del tallo, de las plantas de tallo. Por tanto, aquí solo nos va a quedar lo que hemos dicho: una capa de piedra, una capa de piedra y una capa de planta. Fijaros aquí cómo tenemos infinidad de planos. Y esa es una de las claves del paisajismo acuático actual. Generar muchas capas que consigan generarnos esa sensación de profundidad. Nuevamente, aquí no. Pero fijaros aquí lo que está mostrando. ¿Estáis viendo? Este sí que es claramente, es una de las normas más habituales, la forma en V. ¿De acuerdo? Nunca muchos acuarios con la estructura no tiene forma de V, pero luego el plantado sí que lo hace. Es decir, el 80-90% de los acuarios de Luca son en forma de V. Y en Workshop más. ¿De acuerdo? Y hay otro elemento que caracteriza al estilo brasileño. ¿Cuál es?
nunca es monocardumen. O casi nunca es monocardumen. Si vemos el vídeo de Héctor, habéis visto en las imágenes subacuáticas que de repente se mezclan 4 o 5 especies de tetras, unos cíclidos que vienen por aquí, unos nanostomos, peces lápices que vienen por allá, y eso los brasileños no han sabido implementar muy bien. ¿De acuerdo? Queda homogéneo, queda bien integrado, pero a su vez es heterogéneo. Es decir, no es un único cardumen de peces, monoespecie, monocolor. ¿Me explico? Y eso es una de las cosas que interpretan muy bien y una de las claves para ese buen desarrollo cuando tenéis acuarios que no son tan poderosos. Es decir, los que lo conozcáis vais a entenderme perfectamente, los que no. Hay, digamos, dos grandes filosofías a día de hoy en el paisajismo actual. El estilo Wild y el estilo Zen. Es una forma simplista de meternos todos en saquitos, como nos gusta clasificar a los hombres, ¿de acuerdo? El ser humano. Y en el estilo Wild generalmente lo que tenemos es alto impacto, con enormes elementos, enormes piezas que destacan, ¿de acuerdo? Y en el estilo Zen, digamos, es una filosofía mucho más Ibaguni, ¿de acuerdo? Por eso está también vinculado para mí el estilo brasileño con el Ibaguni, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cómo aquí el espacio neutro es fundamental. Porque sin ese espacio a mano, que llaman ellos, ese cardumen nunca hubiese destacado en la composición como destaca. ¿De acuerdo? A día de hoy, los jueces del IFPC se rigen por el hexágono de puntuación, cuyo principal elemento es la recreación de un hábitat adecuado para estos peces. Los peces deben de ser un elemento principal en los acuarios de concurso, cosa que luego no se reproduce cuando vemos los resultados finales de los concursos, pero que debería ser así y para mí es una de las claves del estilo brasileño. El estilo brasileño es altamente exitoso porque son acuarios en los cuales conocen muy bien la estructuración, siempre son acuarios muy balanceados y siempre son acuarios que tienen una calidad de plantas magnífica. Magnífica. Cometen muy pocos errores. Tienen suficiente profundidad y son acuarios que son altamente armoniosos a la vista. Eso siempre hace que puntúen alto. ¿Cuál es el punto negativo con respecto a los acuarios Wild? Que no tienen ese alto impacto tan poderoso que tienen los acuarios de boom, que vienen súper rápidos, grandes estructuras. ¿De acuerdo? Y ahora lo veremos, estamos en 2017, como Luca ha sido inteligente y ha sabido variar, quedándose con sus herramientas positivas y variar hacia el alto impacto para conseguir ser campeón del mundo. ¿Veis el nexo de unión que existe? Para mí es un mejor acuario. Incluso mejor del de ese año. Para mí, es una opinión personal. ¿De acuerdo? Aquí, ya estamos en 2020, ha implementado las grandes virtudes de los acuarios Wild, esas grandes sombras, esa gran velocidad, junto con un maravilloso primer plano, donde los stigmelatinoides se mezclan con un poquito de Leoncharis, con un poquito de Leanthropteneium, con la escapofine, pero si os dais cuenta, el equilibrio. Las líneas están altamente marcadas. Y a pesar de que no es un acuario donde las terrazas sean tan considerables, vemos una línea de plantado, una línea trabajada con musgos, línea de plantado y línea posterior de plantado. ¿De acuerdo? Mantenemos la estructura en nube, mantenemos los elementos rojos principales para destacar el elemento principal, y en este caso el elemento principal es un poderosísimo porque no es una única roca, esto es cientos de rocas unidas, ¿de acuerdo? Y una sombra a la cual nos proyecta perfectamente todo esto que está en dos puntos, que es interesantísimo, en el espacio neutro, en el espacio a mano y también en la sombra, ¿de acuerdo? Este es para mí el acuario que mejor integró
los dos estilos. Y para mí debió de ganar Luca Elia PLC en 2020, no en 2024. Bueno, también en 2024. Estoy con la elección de este año, sino al contrario. Yo realmente cuando vi esta quali pensé que iba a ganar. Luego quedó séptimo. Yo vi, bueno, una vez visto todo el día PLC y estudiado, si no era primero, para que me llegas de segundo. Pero bueno, oye, ojo, a veces están para eso y no es una crítica. ¿De acuerdo? Si puedo criticar algo, es que la disposición y el desarrollo de las plantas de tallo no alcanzó la maestría que suele alcanzar en sus diseños. ¿Reflejo con luz? Sí, a mí esa zonita es la que menos me gusta con diferencia. Además es que me atrapa demasiado la atención. Si os dais cuenta, se me va la vista aquí. Y hay una cosa que tenemos que aprender todos los paisajistas, es que debemos de saber captar la mirada, la atención del espectador, o juez, o vuestra madre que lo lleva luego, ¿de acuerdo? Justamente también es muy duro eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Si nosotros, o sea, si yo estoy viendo un acuario y me vengo aquí, en la cual no hay elementos interesantes, realmente le estoy dando motivos al juez de decir, pues esa región no está del todo bien trabajada. Lo que tiene el estilo wild generalmente es que llama tanto la atención que, digamos, oculta los errores. ¿De acuerdo? En los estilos más zen, cualquier pequeño error es mucho más evidente. ¿Me explico? Siendo para mí una obra maestra y para mí, sin duda alguna, su mejor trabajo. Y a eso me refiero. Es decir, ellos han sabido evolucionar. Así como en 2016, 17 o 18, creo que era bien sabido por todos que los admirábamos, pero había una cierta monotonía de trabajo, ellos han sabido ir variando e ir incorporando nuevos elementos, fundamentalmente del estilo más wild. ¿De acuerdo? Puede ser el uso de madera. A mí este es uno de los acuarios que menos me gustan de Luca, ¿de acuerdo? Porque fijaos, el primer plano, en toda esta zona resulta demasiado plano, incluso demasiado monótona. Toda esta región es especialmente interesante y la planta de tallo, digamos, no tiene tanta capacidad de destacar como en otros montajes, ¿vale? Este es otro de esos. Este es Ivan Tankler, que quedó, creo que el 12 o el 13. No me acuerdo, ahora ya será el 12, 13 o 14. Vamos en un puesto muy alto. Y veis cómo, manteniendo las bases del estilo, ellos han ido evolucionando y han ido integrando también elementos en madera y en piedra. ¿De acuerdo? Aquí veis otra forma de hacer destacar el carbono, que es poniéndolo ubicado desde las zonas de sombra. Y si os dais cuenta, y otro de los elementos que me falta, y es el décimo, es que el número de peces es este. En un acuario brasileño de 1,20 m ves mínimo entre 80 y 120 peces. Como mínimo. ¿De acuerdo? Con esto voy a acabar tal y como he empezado. Espero que hayáis podido pasar un rato. Sé que ha sido un rato más teórico, ¿de acuerdo? Más de entender lo que es un estilo como el Iwagumi, de hacer ese viaje de dónde venimos, hacia dónde hemos ido, y que entendamos que si conocemos lo que había detrás, entendemos por qué a día de hoy estamos donde estamos, ¿de acuerdo? Y simplemente repetiros lo que os he comentado. Que si puede tener en alguno de vosotros la ilusión por participar o por tener un acuario de paisajismo en casa, me doy por satisfecho. Si he podido daros alguna idea, me doy por satisfecho. Si he podido inspirar un poquito al próximo acuario que hagáis, ya me doy por satisfecho. O si he podido aportaros algo, algún tip que ahora vamos a potenciar fuerte cuando hagamos el montaje, con eso sé que ha valido la pena. Así que muchísimas gracias por ver.